Nadie quiere la pelota, está rodando. Nadie quiere que se le regrese. Vamos a aprovechar el tiempo. Mientras más rápido terminamos, más rápido nos vamos. No, Jonathan y este muchacho están ahí. Isidro, Gio no, tampoco. No. Vamos a orar. Amén. ¿Él está ahí? Ok, pues vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gloria, te damos honra. Gracias por este día, Padre amado, que tú nos permites poder, Señor, juntarnos una vez más para poder estudiar tu palabra, aprender de tu palabra, pidiéndote que tu Espíritu Santo sea tomando control de todo lo que vayamos a hacer. Dios mío, aquellos que vienen de camino, te pedimos que seas tú aligerando sus pasos y que puedan llegar a tiempo. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ok, pues en el día de hoy, mis amados, vamos a tocar la parte de lo que será el tercer templo que será construido pronto en un futuro, pero vamos a comenzar desde el principio. Amén. Desde el primer templo. Lo vamos a hacer de manera breve para que ustedes tengan más o menos una idea y puedan comprender qué significa este templo, qué se ha significado desde el principio, la importancia que tiene el templo para el pueblo judío. Amén. Y cuál es el objetivo, para qué se necesita ser construido en un futuro. Amén. Dice acá, para poder entender debemos ir al principio. Una pregunta para ustedes. ¿Quién construyó el primer templo y cuál era su función? O la función del templo. ¿Quién construyó el primer templo? No. Salomón. Y su función era para ofrecer holocausto. Sí. Acuérdense, el primero que propuso la construcción del primer templo fue David, pero Dios no se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitió? Porque David había derramado sangre inocente. Por eso Dios no le permite a David construirle templo o casa a Jehová, casa para él, sino que Salomón, su hijo, es quien finalmente termina construyéndole casa a Jehová. Acuérdense que antes del templo ser construido, los holocaustos y los sacrificios que el pueblo ofrecía lo hacían no dentro de un templo, sino en carpas, exactamente, que eran carpas movibles, amén, que se llevaban donde quiera que ellos iban, ponían lo que es la carpa o el tabernáculo y ahí entonces ofrecían sacrificios a Jehová, amén. Eso duró hasta que el primer templo fue construido. Eso lo reemplazó, todo eso. La segunda pregunta es, ¿quién construyó el segundo templo? Si se construyó un segundo fue porque el primero fue destruido. Amén. Por la Biblia sabemos, y lo vamos a ver más adelante, de que el primero lo construye Salomón. Después de Salomón morir, el pueblo pues le da la espalda a Dios, comienza a pecar. Amén. Y como consecuencia de su pecado y de su rebeldía, Dios entrega en las manos de sus enemigos al pueblo. Amén. Entonces el rey Nabucodonosor y su ejército es quien viene y toma la ciudad, destruye la ciudad y también destruye
el primer templo. El segundo templo, después de 70 años de cautiverio, Dios le permite a Zorobabel, Esdras y Nehemías que vuelvan a reconstruir la ciudad y el templo. Amén. En el año 586 antes de Cristo. Pero todo eso lo vamos a ver ahora. No se preocupe, y ese PDF yo lo voy a enviar. Ahora bien, ese segundo templo fue destruido. ¿Se acuerdan? ¿En qué año? En el año 70 después de Cristo, el segundo templo es destruido. Ahora, después del año 70, después de Cristo, hasta ahora no ha habido templo. Eso es lo que el pueblo judío está esperando ahora, la construcción del tercer templo. ¿Quién lo reconstruirá o quién lo construirá? ¿Usted sabe quién lo va a construir? ¿Quién? Una gran probabilidad de que será el anticristo por medio de un pacto que se firmará de paz y seguridad. Amén. Un pacto entre árabes y judíos, un pacto mundial de paz y seguridad. Pero eso es por decirlo así, podemos asegurar de que gracias a ese pacto se va a construir, pero de que sea el anticristo mismo, eso es una suposición. Ahora bien, eso es una maqueta del primer templo. O sea, así era el primero. Más o menos para que usted tenga una idea, mire qué lindo era. Era glorioso. Amén. Sí, atrás se ve como una montaña, un paisaje bastante bonito. Ese fue el primero, esa es la maqueta del primer templo para tener más o menos una idea de cómo se veía. El segundo yo lo tengo aquí. Dice, ¿de quién fue la idea original de construir el templo? Ya yo se lo dije ahora mismo. De David. ¿Y qué venía a sustituir este templo? Las carpas y el tabernáculo. Ok. Ahora, en la gracia, ¿qué ha sustituido ese templo? Exactamente. Ese viene a ser el templo ahora, de la morada del Señor o la morada del Espíritu Santo, nuestros propios cuerpos. Amén. Esa es la carpa de ahora. Ese es el templo ahora, donde mora la misma presencia del Señor. Ok, aquí viene información en cuanto al templo de Salomón, desde el primero hasta el tercero. Dice, la construcción y destrucción del primer templo en Jerusalén es un evento significativo en la historia bíblica. El primer templo, también conocido como Templo de Salomón, fue construido durante el reinado del rey Salomón y fue el centro de adoración judía durante más de 4 siglos. O sea, durante más de 400 años. Amén. Sin embargo, el templo fue finalmente destruido por los babilonios en el año 586 antes de Cristo. La construcción del primer templo comenzó en el 4º año del reinado del rey Salomón, alrededor del año 960 antes de Cristo, y tardó 7 años en completarse. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 38. El templo fue construido en el monte Moriah y era una magnífica estructura hecha de piedra, de cedro y de oro. Era bastante lujoso. Sí, bastante. Dice, estaba adornado con intricados tallados, esculturas y decoraciones, incluidos los famosos 2 pilares llamados Jaquín y Boaz. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 7, 21.
Dice, sin embargo, el primer templo no iba a durar para siempre. La desobediencia y la idolatría de los israelitas llevaron a su caída y el templo fue finalmente destruido por los babilonios en el año 586 antes de Cristo. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 25, verso del 8 al 9. La destrucción del templo fue un evento devastador y condujo al cautiverio babilónico que duró 70 años. Eso está en Jeremías capítulo 29 y verso 10. Por la historia ustedes saben de que después de Salomón morir, pasar el tiempo, el pueblo que hace, se olvida de Dios, vuelvo a repetirle, vuelve a la idolatría, le da la espalda a Dios. Durante ese transcurso de tiempo Dios tenía profetas, muy en especial al profeta Jeremías. Jeremías se encargó por décadas de advertirle al pueblo de que se tornaran a Dios, se arrepintieran para que evitaran que Dios los disciplinara o que el juicio de Dios cayera. ¿De qué forma? De esa misma manera, Dios entregándole en manos de sus enemigos al pueblo. El pueblo, ¿qué hizo? No escuchó. El pueblo siguió pecando, siguió dándole la espalda a Dios. Décadas después se cumple la profecía del profeta Jeremías. Babilonia viene, el rey Nabucodonosor viene, toma control de toda la ciudad, destruyen todo y ahí entonces el primer templo también los destruyen. Él se lleva a toda esa gente cautiva por 70 años. Y al final de esos 70 años, entonces Dios se acuerda de su pueblo. Y es ahí entonces donde levanta hombres como Zorobabel, Esdras, Nehemías, para que vuelvan a Jerusalén a reconstruir la ciudad y también reconstruir el templo, que ahora vendría siendo el segundo. ¿Me entiendes? Dice, a pesar de la destrucción del primer templo, los israelitas no perdieron la esperanza. Creían que Dios restauraría el templo y los traería de regreso a Jerusalén. Esta esperanza se cumplió cuando se construyó el segundo templo durante el reinado de Ciro el Grande. Eso está en Esdras, capítulo 1, verso del 1 al 4. Sin embargo, el segundo templo no era tan magnífico como el primero. No tenía la gloria del primero, ni los lujos del primero. ¿Me entienden? Y finalmente ese segundo templo fue destruido por los romanos o por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Vamos a leer la profecía de Jeremías 25, 8 al 12. Léalo usted, hermana Sarai, usted que le gusta hablar mucho. Léalo. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la Babilonia y a aquella, perdón, lo repetí, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Eso está bastante claro ahí, ¿verdad? Jehová hablando por medio del profeta Jeremías, al pie de la letra, tal y como Dios lo dijo, se cumplió. Se cumplió. Así mismo, sí, porque el rey, usted sabe que se puso loco por no reconocer que Jehová era Dios. That's right. Jehová lo llama mi siervo. Sí, mi siervo,
porque acuérdense de que aún los malvados al final del día vienen siendo, no en el sentido de siervos como hijos de Dios, pero Dios puede utilizar aún hasta el diablo para él cumplir sus propósitos. O sea, al final del día vienen siendo esclavos o siervos en ese aspecto. Exacto. Dios lo quería era para, como tú dices, para juzgar al pueblo, por eso que quizá le dice ahí también. So, eso es simplemente no es que ese sea el templo, pero más o menos, Hermano, porque yo veo un traje rojo. no, esa es la destrucción del segundo. Mire el candelabro ahí donde lo lleva. Sí, pues usted ve bien, usted tiene ojo de águila. Sí. Dice, la construcción y destrucción del primer templo en Jerusalén sirve como recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y la idolatría. También nuestra fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas y la restauración de su pueblo. Hoy en día el monte del templo sigue siendo un lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes. Y la esperanza de la restauración del templo todavía arde en los corazones de muchos. Amén. Dice, se reconstruyó el segundo templo 70 años después. Se construyó el segundo templo durante el reinado de Ciro el Grande. Esa información la repetí. Dice, sin embargo, el segundo templo no era tan magnífico como el primero y finalmente fue destruido por los romanos en el año 70. Ahora, esa es una maqueta del segundo. Este templo se puede decir que era así mismo. Quizás no tenía la gloria del primero, ni tenía los lujos del primer templo, pero yo creo que por el simple hecho del maestro haber pisado este, Es más glorioso que el primero. la gloria postrera será mayor que la primera. Yo creo que se cumple cuando el maestro entra al segundo templo y hasta enseña en él. Porque cuando él vino a esta tierra, el segundo templo estaba parado. Acuérdense que fue ahí en los patios de este templo que él le dice a unos cuantos, ¿verdad?, de que este templo no quedará piedra sobre piedra. Él estaba profetizando lo que iba a ocurrir en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeran el segundo templo. Pero en el primer templo Jesús no entró a predicar, no entró a enseñar. En el segundo sí, y eso es glorioso. Por varias ocasiones. Dice, muchos dicen que el segundo templo no era nada en comparación con el primero, pero mire lo que dice Mateo 26:55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día, ¿qué dice? Cada día, prácticamente todos los días podría decirse, me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis. Está hablando del segundo templo. Era una costumbre el maestro ir a enseñar. Para mí el segundo fue más glorioso. Solamente. Exactamente. Ahora bien, ese segundo templo, en el año 70, el Imperio Romano, que todavía tenía prácticamente dominio del pueblo judío de Jerusalén. ¿Dónde? ¿Eso es allá arriba? ¿O no? Eso allá afuera. Dice que las tropas romanas invadieron Jerusalén y la destruyeron. Curiosamente, el segundo templo judío fue destruido en la misma fecha que fue destruido el primero. En el calendario judío, el 9 de Ab, en el calendario judío. Dice curiosamente, pero yo creo que en Dios no hay coincidencia, amén, sino diosidencias. Ahora bien,
para comenzar ya a hablar un poquito acerca de lo que será el tercer templo. ¿Desde cuándo inicia el conflicto actual y la reconstrucción de un tercer templo? La historia dice así. Desde la destrucción del segundo templo, el lugar donde anteriormente se encontraba ubicado el templo estuvo desierto por muchos siglos hasta que en el año 635 después de Cristo, un caballero llamado el califa Omar ordenó construir la mezquita o la cúpula de la roca. Mezquita ubicada exactamente en el mismo lugar donde estaba edificado el primer y segundo templo judío. Ok, transpórtese. Año 70 después de Cristo, la ciudad es tomada y destruida. Amén. Incluyendo el templo. A partir de ahí, ¿qué pasa con los judíos hasta el año 1948? Dispersado por todas las naciones, sin nosotros olvidarnos de que aún estando ellos dispersos, Dios le dio una promesa a su siervo Abraham. Y dentro de esas promesas había seguridad de heredar un lugar geográfico. O sea, el país o el Estado de Israel, lo que ellos están ocupando ahora mismo, no es toda la tierra que Dios le prometió. Egipto tiene un buen pedazo abajo que los árabes le han robado desde hace tiempo, pero no es todo lo que Dios les prometió a ellos. Al final, cuando el Señor venga, todo eso les será prácticamente devuelto. Pero desde el año 70 hasta el año 1948 no había un Estado judío, porque andaban dispersos. Hasta en la República Dominicana llegaron ellos a vivir muchos. Ahora bien, durante todos esos siglos, o vamos a poner desde el año 70 después de Cristo hasta el año 635 después de Cristo, saque usted la cuenta, ahí no había nada. En el lugar donde se había construido el primer templo y el segundo, estaba desolado. Es ahí entonces donde los árabes, lo que llaman hoy en día los palestinos, que son los antiguos filisteos, bendice la paz, deciden entonces levantar una mezquita para Alá. Porque según ellos, en ese mismo lugar donde estaba el primer templo y el segundo, fue donde Abraham iba a sacrificar no a Isaac, sino a Ismael. Ya ahí hay una contradicción, porque a quien Abraham iba a sacrificar no era a Ismael, sino a su hijo, al hijo de la promesa. Al hijo de la promesa, Isaac. Acuérdense de que los árabes vienen directamente desde ¿qué linaje? De Abraham por medio de Ismael. Esos son los árabes. Isaac es el pueblo judío. Exactamente. Son prácticamente hermanos. ¿Entienden? ¿Iba a decir algo? Entonces, pastor, ¿y ellos no usan la misma Biblia o el canon que usan los judíos? Ellos tienen una mezcla, usan el Pentateuco a su manera y el Corán, pero el Corán es prácticamente un libro de odio en contra del pueblo judío, en contra de los hebreos, porque si tú lees el Corán, si ustedes lo pueden comprar, hay muchísimos versos que lo que enseñan es a matar y perseguir, poner emboscada a los que ellos consideran infieles. Los infieles son el pueblo judío, nosotros los cristianos, todo aquel que esté en contra del Islam. En el año 635 se levanta este señor con esa falsa enseñanza de que ahí es que ellos tenían que construir el domo de la roca o la mezquita, porque ese era el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Ismael y donde el profeta de ellos, Mahoma,
desde ese mismo lugar fue de que supuestamente según ellos, él ascendió al cielo. Miren qué diablura. Pero ya usted sabe que ahí está la mano de Satanás. Exactamente, porque para los judíos, Dios te bendiga, amado, el lugar de ofrecer sacrificios, el lugar de adorar a Jehová es algo sagrado. El tú venir y ahora construir una mezquita en el mismo lugar exactamente donde estuvo el primer y el segundo templo, eso es una estocada, hermano, eso es una puñalada fuerte al pueblo hebreo, al pueblo judío. So, ya usted va más o menos viendo de dónde nace el conflicto, que es un conflicto de nunca acabar. Se va a acabar cuando Cristo regrese ahora en su segunda venida. Entonces, ¿cuál es el problema? En el año 1948, las naciones conformadas por la ONU reconocen a Israel como Estado. Pero acuérdate que ya tienen adentro un caballo de Troya hace años metido. En Israel hay árabes, una gran comunidad árabe, lo que ya ustedes están mirando las protestas que están haciendo pro Palestina, anti israelita, que no, que ese terreno sí es de Palestina y los judíos son unos invasores, unos asesinos, pero el asunto es que esa tierra no se la dio hombre a esa gente. Esa tierra no se la dio reyes a esa gente, ni príncipes, ni gobernantes, ni presidentes. Si nos vamos al principio, al Génesis, esa tierra, geográficamente hablando, se la dio el mismo Dios. Israel, con tal de mantener la paz, ha cedido mucho terreno. Y eso le ha salido bastante caro. Por eso vemos hoy en día la Franja de Gaza. Pues, ellos tienen dentro de su territorio prácticamente una red terrorista comandada por Irán. Desde Gaza, ellos le mandan cohetes al pueblo. Pero dentro, en el mismo centro de Jerusalén, tienen entonces esta mezquita donde adoran los musulmanes. Son 3 lugares sagrados que ellos tienen dentro del territorio israelita. Pero como Israel es un pueblo democrático y que también está en contra de sus creencias, estar desbaratando, destruyendo lugares religiosos o atacar otra religión que no sea la de ellos, ellos por ahora tienen que permitir eso. Pero es un cáncer, es un caballo de Troya. Es algo fuerte. Desde el 635 después de Cristo, qué bueno es así, ¿verdad? Encontramos la tierra desolada, no te pertenece. Ellos fueron y se metieron y pusieron su mezquita. ¿Me entiendes? Apoyado por las demás naciones, muy en especial por las Naciones Unidas, lo que es la ONU, que esa gente no están ahí para procurar ninguna paz. ¿Me entiendes? Ellos están apoyados por ellos. Dime, amado. Porque le quería mencionar que precisamente en el lugar donde está la Franja de Gaza es el mismo lugar de la... ¿No se recuerdan cuando Israel estaba peleando con los palestinos? Con los filisteos, eso es Filistea. Esa área de ahí donde está ubicado el reino de Filistea. Que tengo una idea. La Franja de Gaza. Pastor, y una pregunta. Okay. Eso lo vamos, al final vamos a tocar ese punto. Eso es lo interesante. Esa es la parte interesante. Porque algo tiene que acontecer. Y ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está el asunto. Al final lo vamos a ver. Dice, la mezquita o cúpula de la roca, tú te has perdido la mitad de la clase. El que quería venir presencial, ¿verdad?
Dice, ubicada exactamente en el mismo lugar donde estaba edificado el primer y segundo templo judío. Para los judíos, la sola presencia de la mezquita de la roca constituye una profanación del lugar más sagrado, no solo para los judíos, sino para el mundo entero. Eso es verdad. ¿Han visto eso por lo menos en la televisión o en los periódicos? Esa es la mezquita, la cúpula de la roca. Ahí adoran los musulmanes. ¿Y eso está dónde? Donde estaba el primer y segundo templo. Exactamente. ¿Usted está entendiendo ahora por qué lo fue? ¿Por qué la guerra de nunca acabar? Eso le duele. Ahí van ellos todos los días. Si los judíos destruyeran la mezquita de Omar o de la Roca, tenga por seguro que se daría inicio a la Tercera Guerra Mundial. ¿Cree usted que eso pasaría? Claro que sí. Por eso es que eso se ha mantenido prácticamente así. Dice, ese instante, más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo entero no dudarían un segundo en unirse a los 3 millones de filisteos o palestinos, y 52 naciones árabes respaldarían cualquier acción militar contra Israel. O sea, que los enemigos de Israel no son pequeños ni son pocos. Israel tiene de enemigo a todas las naciones árabes, primeramente. Tiene, vuelvo a decirle, un cáncer adentro, que es Irán. En la franja de Gaza, vuelvo a repetir, ahí están los Hezbollah, que son más malos que el... ¿Me entiende? Y las redes terroristas que operan ahí en ese espaciecito, es prácticamente Irán que las alimenta con armas. Los tienen a ellos. Ahora puedes decir que China es enemigo de ellos. Tienen a Rusia también. ¿Me entiendes? Y no tan solamente ellos, sino que Israel viene siendo ahora mismo la piedra pesada en el mundo entero. Tú vienes de este lado y son muchos los países que están en contra de Israel. Los venezolanos no quieren saber de Israel, que los venezolanos son más comunistas, y los venezolanos, la gente esta de los cubanos, los nicaragüenses, toda esa gente, incluyendo ahora los Estados Unidos. ¿Tú crees que la relación de Estados Unidos y Israel es la mejor? Ellos hacen un fronte, pero realmente los Estados Unidos no están respaldando a Israel como deberían. O sea, Israel se ha convertido en una piedra pesada en el mundo entero, pero es que tiene que ser así porque las profecías se tienen que cumplir. Al final Israel quedará absolutamente, completamente sola. El mundo completo en contra de un paisito tan pequeño e insignificante en el Medio Oriente. Del tamaño de Moca, podría decir, porque es mucho más pequeño que la República Dominicana. ¿Me entiendes? Pero es así porque tiene que cumplirse las profecías, y al final Dios mismo, el Señor Jesucristo mismo, será quien sacará la cara por este pueblo. Amén. Dice que todos estos países vendrían en contra, amén, a respaldar una acción militar contra Israel, declarando una guerra santa o yihad, como la denominan los musulmanes. ¿Usted sabe cuál es esa guerra santa llamada el yihad? Amén, muerte a los infieles. Yihad, muerte a los infieles, o te conviertes o muere. Esa es la ley de ellos. O tú te conviertes al Islam o te decapitamos. Eso es guerra santa para ellos. Dice, dicho sea de paso, la ley oral judía, representada emblemáticamente por el Talmud, prohíbe determinantemente a los judíos el invadir y mucho menos derrumbar cualquier templo de otra religión. Ese es el asunto.
¿Me entienden? Ahora bien, la pregunta que aún flota en el aire es esta. ¿Qué hará Israel luego del arrebatamiento de la iglesia en relación a la mezquita musulmana? ¿Qué hará Israel? Destruirla. Pero acabamos de decir, El arrebatamiento pasó. sí, pero como sea, la tierra está poblada. Pero acabamos de decir que primeramente va en contra de sus principios, de lo que ellos creen. Y también destruir, por ejemplo, la mezquita, provocaría una acción armada y una guerra mundial, prácticamente. So, aquí es entonces donde el anticristo entra en escena. Lo más probable es que la mezquita no será destruida, sino que al lado se construirá entonces lo que será el tercer templo. Dentro de ese tratado de paz y seguridad mundial que el anticristo reconfirmará, tiene que incluir de que los judíos puedan reconstruir su templo para que ellos puedan adorar de un lado y los árabes puedan adorar del otro lado. Acuérdense también de que en ese tratado de paz y seguridad, Israel por obligación tendrá que ceder espacio, terreno. No, ok, pero ellos lo que están es procurando, van a ceder. Y ahí es entonces donde se va a violentar en lo que le llaman el pacto sempiterno entre Jehová y su pueblo. Dios no va a permitir eso. ¿Me entienden? So, en un lado la mezquita y del otro lado el templo. Acuérdense también de que en ese pacto, cuando al final Israel se sienta segura y en paz, el anticristo se quita la máscara y se da a conocer como lo que él es, el diablo prendido en candela. Pues todas las naciones vendrán en contra de Israel. Pero acuérdense de que aún Israel va a ceder su armamento también. Miren qué tratado. Se dice que Israel al momento es quizás el segundo o el tercer país, así de pequeño que es, más poderoso del mundo en cuanto a armamento. Porque están vaqueados, claro está, aparte del armamento que ellos tienen, están vaqueados todavía por los Estados Unidos. Para que ellos puedan ceder su armamento, eso tiene que ser un tratado bien hecho, muy seguro. So aquí dice, el falso Mesías o anticristo ordenará en aras de la paz que el tercer templo judío se edifique muy pronto junto a la mezquita musulmana. En efecto, esta posición es la que respalda la escritura de manera contundente. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 11, del 1 al 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar. ¿A qué templo se está refiriendo? Al tercer templo, no a la nueva Jerusalén. Al tercer templo que será construido. Dice, mídelo y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio, ahí eso es una parte clave. El patio, las afueras, que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Podría decirse que los musulmanes. ¿Me entiendes? Mide el templo, pero el patio, por eso es que te digo, tiene que ser, eso es lo que más, porque ¿qué otra cosa podría
ocurrir? Que venga un gran terremoto y destruya la mezquita actual y ahí entonces no. Guiándonos por esto, podemos llegar a la conclusión de que ese pacto va a incluir de que tanto árabes en Jerusalén adoren de un lado y los judíos en su tercer templo adoren del otro y se lleven. Porque hermano, el conflicto es entre quién y quién. Pero, pastor, Dígame. ¿por qué entonces el Señor le está llamando el templo de Dios? Tercer templo. Porque el templo de Dios Pero no que el anticristo lo va a profanar, exacto. Porque acuérdense que durante los 3 primeros años y medio, los judíos van a estar ofreciendo sacrificios a Jehová. Es a la mitad de la gran tribulación que ya entonces él viene y profana el templo, se sienta y dice, no, yo soy Dios y a mí hay que adorarme. Y el que no me adore, muerte con usted. Entonces ya ahí los judíos se van a dar, ay, espérate, pero al que nosotros recibimos con bombos y platillos, este es el anticristo, hermano. Este es el malo de la película. Acuérdense lo que Cristo dijo, yo he venido, ustedes no me han aceptado, pero cuando aquel venga en su propio nombre, ustedes lo recibirán con bombos y platillos. Es ahí entonces donde ya ellos van a, oh, espérate, pero este es el hombre de pecado, el inicuo. Ahí ya ellos saben. Al final viene el Señor y pues bueno, todo Israel será salvo porque sus ojos serán abiertos. Pero sí es contado como el templo de Dios, porque originalmente se construye para eso, para adorar a Dios. ¿Me entiendes? Dime. Usted sabe que entre los judíos, los más ortodoxos, están en contra de que Israel, la nación de Israel sea un país ahora mismo. Eso es la actualidad ahora mismo. ¿Qué pasa con esa gente? Ellos dicen que ellos están en contra de eso porque el único que le puede dar devolver a ellos en la tierra de Israel es Dios. Y ahí es donde termina. ¿Entiendes? Va a venir ese Mesías, o sea, es el Mesías que viene, que le puede dar la tierra. Entonces, va a venir ese Mesías, va a hacer ese pacto y Israel va a ver que ya a través de la paz ellos van a conseguir lo que ellos siempre han deseado, que es su país. Entonces, por eso es que va a empezar entonces los que son más conservadores van a empezar a aceptar al Mesías. Porque estos liberales que están gobernando Israel, eso no representa prácticamente nada. También hay que entender algo, y es que los judíos no son muy fáciles para aceptar a cualquiera como un líder. El anticristo tiene que tener sangre judía. ¿Me entiendes? Tiene que por obligación tener sangre judía para ellos poder aceptarlo como su Mesías. ¿Me entiendes? Por eso es que le digo, y el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis describe bastante bien a este líder, que será un tipo elocuente, hablará como una oveja mansa, amén, tendrá la capacidad de engañar, si va a poder engañar al pueblo judío, es porque tendrá artimañas bastante sofisticadas. Pues acuérdese que él mismo estará dirigido por el mismo diablo. ¿Me entiende? Dice aquí, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Saque la cuenta cuántos años son esos. Muy pronto se reedificará el templo de Jerusalén. Todos los planos ya están diseñados. ¿Cuánto? 3 años y medio. Dice, muy pronto se reedificará el templo de Jerusalén. Todos los planos ya están diseñados. En la actualidad, todos los planos ya están diseñados. Los utensilios y las túnicas sacerdotales aguardan preparadas. Y la vaca roja que es utilizada para la purificación del sacerdocio espera la hora de su sacrificio para purificar los sacerdotes. Yo traté de poner link ahí, pero no
no le puedo dar clic. Eso es una noticia. Dice, lanzan planos y video tridimensional del tercer templo. Esa noticia salió en el 2015. Yo le voy a enviar el video para que ustedes lo vean. Pues eso es una noticia. Dice, en Jerusalén el Instituto del Templo exhibe una maqueta arquitectónica de lo que será el tercer templo de la Ciudad Santa. O sea que ya se tiene lo que es el plano para construir el tercer templo. O sea que el asunto va en serio. Dice, la maqueta muestra el templo de Salomón, mas no es el que está en la descripción del profeta Ezequiel, que es como deberá ser el verdadero tercer templo. Las ropas sacerdotales de quienes ministrarán el sacrificio en ese lugar ya están tejidas. Por otro lado, quienes ministrarán en este templo también han sido entrenados y seleccionados de acuerdo a los requisitos explicados en la Torá. O sea, ya han sido estrenados. Las vestimentas sacerdotales ya están ahí. La maqueta, el plano está ahí. En nuestro tiempo. En nuestro tiempo. O sea, que eso, ¿qué te llega a la mente? Yo estaba viendo, pastor, también un coro de los levitas ya, la tribu de Levi. Sí. Ellos están planificando ya eso. En nuestro tiempo, al momento. O sea, eso es otra señal de que la venida del Señor está a las puertas. Dice, a pesar de que según la tradición judía, su construcción será fruto de una obra divina, según el Yehuda Glick, director del Instituto del Templo, la Torá nos ordena levantar el templo. Los que creen que el templo descenderá de los cielos por arte de magia o elemento cósmico, eluden el precepto bíblico de prepararse y participar en la construcción. En otras palabras, ellos están conscientes de que el tercer templo no será construido por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que nosotros, ellos como hombres, son los que tienen que levantar el templo. Hombres de carne y hueso. ¿Me entienden? Por eso ya ellos se están preparando y poniendo todo en orden, esperando. Sin embargo, hay un problema que hay que resolver. La explanada donde estuvo el segundo templo y donde se debe construir el tercero está dominada por la mezquita de la Cúpula de la Roca y de Al-Aqsa. Ahí está el problema. ¿Usted ve? En el lugar donde estuvo el primer y segundo templo están esta gente. Y esa gente no van a ceder. Esa gente prefieren primero muerte, una tercera guerra mundial y explotar el planeta completo antes de ellos ceder ese espacio. Por eso es que es obligatorio que tiene que venir y firmarse un pacto. Y ese pacto será el pacto engañoso del anticristo, donde los árabes estarán contentos y los judíos estarán contentos y vivirán side by side en paz y seguridad por 3 años y medio solamente. Eso está al doblar de la esquina. Dice, cualquier tentativa de expropiación conduciría a un enorme conflicto religioso que traspasaría los límites de la región, conocidas como Al-Haram al-Sharif, eso mismo. El noble santuario es para el Islam su tercer lugar más sagrado de la Meca y Medina. Usted está viendo. Actualmente, todo presidente hace esfuerzos. El presidente que en los últimos años ha hecho el mayor esfuerzo por traer paz y seguridad al Medio Oriente ha sido Donald Trump. Pero ha sido fallido. Obama lo hizo, Clinton lo hizo, todos los presidentes que han pasado han tratado, pero no han podido. Amén. Acuérdense de que la tarea de las Naciones Unidas o de la ONU, entre comillas, es buscar la paz mundial. Pero eso es mentira del diablo. Esos son los que más
promueven guerras y aprueban guerras a nivel mundial. Por eso es lo que han tratado desde siempre. Es imposible destruir el domo de la roca para construir un templo judío sin que se desate una tercera guerra mundial. Eso es seguro. Imposible. Se necesita llegar a un acuerdo pacífico entre los árabes y judíos para la construcción de un tercer templo. Ahí entra el tratado de paz y seguridad que ofrecerá el anticristo. Hay algo muy personal que usted no tiene por qué creerlo. Usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo también. Pero existe también una gran probabilidad de que ese anticristo que está por levantarse se levante del mismo pueblo árabe musulmán. Es una probabilidad. ¿Por qué? Al principio estábamos hablando de que los árabes son descendencia de ¿quién? De Ismael. Y esa semillita, ¿de dónde salió? De Abraham. Tanto judíos como árabes reconocen a Abraham como padre de la fe. Ahí hay sangre, ¿verdad? Para ambos, árabes y judíos. Son prácticamente descendientes ambos de Abraham. Ahora bien, tiene que ser un plan bien orquestado para que los judíos puedan recibirlo y los árabes también al mismo tiempo. Ahí ya no me pregunte qué es lo que va a pasar. Hay muchos que piensan que el anticristo va a salir de Europa y que será un líder de entre la religión católica. Yo dudo eso, pero el que quiera pensar eso yo lo respeto. Pero sí hay algo que es seguro y es que tendrá sangre judía. Amén. Tendrá sangre judía por obligación para que los judíos puedan ceder. Si no, no. ¿Madre? Tiene que tener sangre judía. Sí, pero para los judíos aceptarlo, yo diría que tiene que ir más para los judíos. Sí, por eso digo, padre y madre, uno árabe. Desgraciadamente el pueblo judío recibirá por Mesías a un personaje siniestro que engañará a Israel y a las naciones del mundo con un programa de paz y seguridad que ponga fin a todos los conflictos mundiales, empezando por la violencia en el Oriente Medio, incluyendo el terrorismo, con lo cual se hará merecedor de apoyo incondicional por parte de Israel, que lo proclamará como el Mesías. Acuérdense de que será el que vendrá a... Alguien busque Apocalipsis. Yo creo que es Apocalipsis cuando se desatan los sellos. Apocalipsis 6, verso 1. Acuérdense de que aquí estamos viendo el desatamiento de los sellos. Ya la iglesia ha sido levantada. Amén. A partir del capítulo 6 en adelante no vemos la iglesia. Ahora miren lo que vemos aquí. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven a ver, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. ¿Quién vendrá en caballo blanco?
Exacto, ambos. Jesús vendrá en caballo blanco, pero primero viene uno en caballo blanco imitando al verdadero Mesías. Dice que lo vio y aquí uno en caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo. Bueno, pero en el versículo 1 podemos ver de que este personaje en caballo blanco que vendrá venciendo y para vencer es el falso Mesías, el anticristo que vendrá y prácticamente el mundo entero le recibirá. ¿Por qué? Bueno, porque él viene a darle soluciones a todos los problemas mundiales. Él viene a traer estabilidad, prosperidad económica. Él viene a resolver los problemas de tantas divisiones entre religiones, porque va a tener, amén, la solución de unir todas las religiones en una, de unir todos los gobiernos en uno. ¿Me entiende? O sea, este es el hombre que por siglos y siglos y siglos hemos estado esperando. Todos los demás gobiernos anteriores a este hombre han fracasado para traer estabilidad, para traer paz y seguridad mundial. Prácticamente, vuelvo a repetirle porque quiero que esté familiarizado con esta organización, la tarea o lo que no ha podido conseguir la ONU hasta ahora, él lo va a poder resolver, él lo va a poder conseguir. También hay una gran probabilidad de que pueda levantarse un líder de entre la ONU que sea el anticristo. Es probable, puede ser. Usted puede tener otra opinión en cuanto a eso, no salva ni condena. Pero ese señor que viene en caballo blanco en capítulo 6 es el anticristo. Todo Israel será engañado por el anticristo y él se encargará de construir el templo en Jerusalén o en dar la orden para que se construya junto a la mezquita de la roca y después lo profanará cometiendo hechos abominables en su interior y autodeclarándose Mesías y Dios de Israel, exigiendo que se le adore. Ya aquí no es si tú quieres. Ya aquí no es si tú quieres, ahora es todo el mundo, muy en especial al pueblo judío, tiene que postrarse y reconocerme a mí como Dios. Como Dios. Ya usted sabe lo que se arma de ahí en adelante. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4, mire lo que dice el apóstol Pablo. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amén. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo, la segunda parte, venida visible, no del arrebatamiento. Dice, no vendrá sin que antes venga primero lo que es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Se desvía. También, eso es apostasía. ¿Estamos viendo apostasía ahora? Eso es lo que más se ve. Bastante. Toda esta apostasía que estamos viendo y todos estos anticristos culminarán en la manifestación del anticristo. Podemos ver que la apostasía, el libertinaje, todo lo que se está, hermano, el ambiente está maduro. Miren cómo abiertamente ya se adora a Satanás, abiertamente.
Nunca antes se había visto en la nación de los Estados Unidos, crece y crece y crece y crecen los templos satanistas. En Oklahoma está el templo más grande de Satanás, donde se adora abiertamente a Satanás. O sea, ya no es algo escondido. ¿Me entiendes? Las escuelas están plagadas de personas que abiertamente dicen que practican el satanismo. Este asunto de la libertad de religión es un arma de doble filo. Porque, ok, tienen que respetarme mi creencia de cristianismo, pero tú tienes que respetarme también mi creencia de satanismo. Eso es una espada de dos filos. ¿Me entiendes? Por eso es que eso está ahí. No es para decir que, oh sí, es para que los cristianos puedan adorar libremente. Entre todas las religiones, la que menos se beneficia de la libertad religiosa. Eso es correcto. El hermano dice que de entre todas las religiones, la religión que menos se beneficia es el cristianismo. Es verdad, porque la única religión que sufre tanta persecución y desprecio es el cristianismo. Usted no ve que a los musulmanes, ni los que practican el hinduismo, aún el satanismo, son tan perseguidos. Uno más tiene que ver, por ejemplo, ver cómo se expresan ellos del cristianismo en las redes sociales. Ujú. No son censurados. Pero expresarte tú en contra de la religión islámica. O sea, sí, pero para ir allá en religión. O del mismo judaísmo. Sí, es así. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, ¿ve? O es objeto de culto. Tanto, aquí viene, que se sienta, ahí está mencionado, en el templo. Ese será el templo, el tercer templo. Se sienta en el templo de Dios. Vuelve a repetir, el templo de Dios. Ese es el templo de Dios. Como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, ok. Entonces, si a la mitad de la gran tribulación es que es que el anticristo ya abiertamente le deja saber a todo el mundo, yo soy el falso Mesías, todo el mundo tiene que adorarme. Entonces la construcción de ese tercer templo tiene que ser antes. Puede ser que se construya al principio de la gran tribulación de los 7 años, o durante los 3 primeros años y medio, pero tiene que ser antes de él abiertamente proclamarse. ¿Me entiende? A mí no me interesa mucho, yo no voy a estar aquí. Si usted se queda, y yo me acuerdo, aunque no vamos a hablar de eso, usted me dice, ¿en qué fecha fue que construyeron el tercer templo? Ahora, de que se va a construir, se va a construir. Ya los sacerdotes han sido entrenados, las vestimentas están ahí, los planos están listos, los utensilios, todo. A propósito, la construcción del tercer templo será acordada y concretada dentro de las condiciones que aseguren el convenio de paz y seguridad en el Medio Oriente, que dará lugar en breve a la creación del Estado palestino, donde, dicho sea de paso, Jerusalén se convertirá por obra perversa de la ONU en una ciudad internacional dirigida por otras naciones. O sea que no serán un Estado autóctono, sino que serán dirigidos por otras naciones. Eso está terrible. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 3. El apóstol Pablo de nuevo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, mi hermano, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Palabra clave. Y voy a ver si le puedo poner un videíto
No, es el perverso de Adams. Estaba castigando unos cuantos apóstoles hoy. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, cuando digan ¿qué? Cuando digan, no cuando se logre. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a las mujeres en cita, y no escaparán. La pregunta es, ¿se está hablando ya de paz y seguridad? Hace mucho. ¿Mm? ¿Desde que comenzó? Eso es así. Y están trabajando tan agresivamente en eso que ya hasta tiempo tienen con esto del 2030, la Agenda 2030. Déjeme ver algo. Mire, eso es para que vean cómo los presidentes ya hablan y mencionan esas dos palabritas, paz y seguridad, para que vean lo cerca que estamos. Global governance and the establishment of the G20 legal financial crisis. The climate conference in Copenhagen is another step towards the global management of our planet. El video tiene como 2 horas nada más, por si se querían ir temprano. Hoy os digo claramente y con convicción que Estados Unidos está comprometido con la paz y la seguridad, en un mundo sin... Son palabras bíblicas, ¿ves? México está convencido de que la paz y la seguridad mundiales, Hoy Estados Unidos utiliza su influencia para la reconciliación y la paz en la Tierra Sagrada. Queremos llegar a una sociedad moderna y la gente quiere tener una vida con paz y seguridad, paz y seguridad. La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Ocho concluyó el martes en Canadá con un consenso fortalecido del G8 y un renovado ímpetu para abordar importantes desafíos en relación con la paz y la seguridad, mundial. Israel and Palestinians, Sí. they can live side by side in peace and security. No es posible construir una paz y una seguridad duradera sin un desarrollo que sea sostenible. España apoya y seguirá apoyando la misión UNIFIL de las Naciones Unidas. Les recuerdo que fue una misión desplegada para introducir paz y seguridad en una zona especialmente castigada de esa región. Acuérdense que uno de los objetivos de la Agenda 2030 es paz y seguridad. Y para el 2030, ¿cuánto?
eficiente y efectiva de nuestros pueblos mediante la creación de una fuerza internacional que ayude a nuestro pueblo a recuperar su paz y su seguridad, Juntos debemos hacer que los pueblos de Oriente Medio encuentren un camino hacia la paz y la seguridad, Estamos dispuestos a un compromiso histórico con los israelíes para vivir en paz y seguridad, para vivir... ¿Ve? Esta gente, sin darse cuenta, están cumpliendo profecías y hablando en un lenguaje bíblico sin ellos saberlo. peace and security. A no fracasar en la respuesta a los conflictos y a las amenazas que aún se ciernen sobre la seguridad y la paz mundial. consistía en defender la integridad, la paz y la seguridad en el Líbano. And comprehensive peace in the Middle East. That includes a settlement of the Israeli-Palestinian conflict that results in two states, Israel and Palestine, in which both the Israeli people and the Palestinian people can live in peace and security. In that resolution, it says that allowing the government of Iran to obtain a nuclear weapons capability would pose a grave threat to international peace and security. No podemos aspirar al desarrollo económico y Eso es una pruebita de las miles que hay de que estamos viviendo en los últimos, hermano. Mira el lenguaje de los gobernantes, el lenguaje de las naciones. Ellos están procurando llegar a una paz y una seguridad mundial. Ahora bien, ante nuestros propios ojos, usted sabe y estamos viendo de que los gobiernos están creando una situación, ¿verdad? En lo político, en lo climático, en lo financiero, una crisis perfecta, esa es la palabra. Ellos están creando la crisis perfecta, porque para que pueda aparecer un salvador, tiene que haber un gran caos a nivel mundial. Y es entonces lo que estamos viendo que los gobiernos están creando ante nuestros propios ojos. Pero eso podemos darnos cuenta usted y yo que tenemos la verdad. Y aún teniendo la verdad, un alto porcentaje de los que tienen la verdad ni saben lo que se está moviendo allá afuera. Lo que se está moviendo. Entonces, para nosotros, eso nos causa alegría, no miedo. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos de que el Señor está a las puertas. Amén. Ahora, de que ya no falta tiempo, de que todo está cumplido, hermano, eso está ahí. Eso yo le digo siempre a los hermanos, hagan lo que tienen que hacer, pero no se enamoren mucho de esto. No se enamoren mucho de esto, que en cualquier momento esto es para abajo que va. ¿Me entiendes? En las guerras del fin no aparece esta nación. ¿Oyeron? La nación de los Estados Unidos no figura en las guerras del fin. ¿Por qué? Ah, bueno, eso lo dijo usted. La pregunta es esta: si la nación más poderosa sobre la tierra, que es considerada hasta ahora los policías del mundo, que no se mueve nada si los Estados Unidos no lo aprueban, está metido, si no va a estar, algo va a pasar aquí, ya sea una intervención divina o un ataque. Para mí, en lo personal, no tiene que estar conmigo, va a ser un ataque. Por eso muchas personas, muchos estudiosos piensan que todo eso va
algo a escala mundial. Entonces algo grande tiene que acontecer con esta nación. Y usted me pregunta, ¿y hay abasto para destruir esta nación? Ahí está China, hermano. Los chinos, tú tienes que hablar con los chinos ahora. Ahí están los chinos y los chinos y los rusos son hermanos. Irán también. Esos tres contra esta nación. Y esta nación, país, un caramelito con Corea del Norte. Chingwang-won. Kim Jong-un. No va. Sí. El asunto también es que esa gente, los comunistas, han ganado bastante terreno en países que están cerca de nosotros, hermano Isidro. No te sorprendas que en Cuba hayan estaciones o bases militares de esa gente. No te sorprenda que en Venezuela, que está más cerca, hayan bases militares. Ellos hacen entrenamiento militar. O sea, los venezolanos con los chinos y los... ¿Así? De los árabes, tienen mucho negocio con los árabes. Suplen a ellos de armas y todo eso. La mayoría de los que están entrando contra los nacionalistas por Venezuela, es a Venezuela. Exacto. Acuérdense que Rusia no está tan lejos de Alaska tampoco. ¿Me entienden? O sea que, y los países cada vez más van teniendo más y más relación con esa gente, con los árabes, la misma República Dominicana, fortaleciendo relaciones con China. Bueno, pero tú sabes lo que es eso. Fácilmente el paisito ahorita nos los quitan, pero tú sabes para qué es eso. Esas fronteras abiertas, la gente no le quiere prestar atención a eso, pero por ahí está entrando de todo. Oye, por ahí está entrando de todo, por ahí, por esa frontera está entrando de todo. Ay, que sí, que la vuelta es México. Sí, la verdadera vuelta es lo que está entrando por ahí. Ese es el caballo de Troya. Por ahí puede que entre gente que lo que quiera venir a trabajar, pero también por ahí entran muchos enemigos de la nación. ¿Me entiendes? Entonces, lamentablemente, esta nación tiene sus días contados. Y de alguna manera u otra, cuando ellos se decidan atacar, aquí vamos a estar cogidos por todos los lados. Aquí adentro. Entonces, que Dios nos coja confesado, como decía mi bisabuela. Nos encuentra haciendo así. Bueno. Chacho, Jonathan está pensando en la finca que tiene en Moca ahora ya. Jonathan, me ves de un pedacito del solar tuyo allá. Yo te voy a ser sincero a ti, mira, lo que este gobierno no, lo que este gobierno no ha sacado a nosotros en impuestos es un robo.